Buenos días, oyentes, repúblicos. Comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes, 24 de marzo de 2014. Estamos en Somos Agua. Hoy nos acompaña José Radón también. Y por supuesto nuestro maestro Don Antonio. Buenos días, amigos. Vamos a empezar hoy con el cambio del tiempo. Espero que, como anuncio del buen tiempo que vendrá enseguida la primavera, vamos a empezar con el mito de Suárez. No Suárez, como dicen los periódicos, mito, no la transición como mito, sino el mito de Suárez, que está fabricado hoy. Hoy es un mito, pero el 23 de febrero no era un mito. El 23 de febrero era el enemigo a batir. ¿Por quién? Por el rey, por el PSOE, por muchísimas clases dirigentes. Entonces era un hombre peligrosísimo, el más peligroso que había para España, que había que echar del gobierno inmediatamente. Y el artífice para echarlo, el rey y el ejército. Hablaremos de eso después. Pues sí, vamos a continuar con la prensa. Vamos a ver qué nos trae el periódico El País, el periódico El Mundo, vamos, podemos decir que los dos casi El País y El Mundo. Primero El País. Primero El País. En la portada: el forjador de la democracia, lo llaman. Bien. En la editorial la titulan Un político de consensos. Muy bien. Y luego, en página 10, podemos leer que lo llaman Muere el forjador del gran pacto. Muy bien. Es decir, que el periódico El País considera sinónimo la democracia y gran pacto. Así es. Si dice que muere el forjador del gran pacto y dice luego que el forjador del gran pacto es el forjador de la democracia, es que ha asimilado la democracia con el gran pacto. Es decir, la democracia es algo voluntario que depende de un gran pacto. ¿Entre quién? No puede ser más que entre oligarcas, porque como el pueblo no pacta un ciudadano con otro, es imposible. Concibe la democracia como el resultado de un gran pacto. ¿De quién? Entre los poderosos. ¿Desde cuándo se ha visto en la historia algún país cuya democracia venga de un gran pacto? Yo no la conozco, y conozco la historia muy bien. He pasado mi vida estudiando historia, estudiando política, estudiando filosofía política, estudiando constituciones. Jamás se ha producido una democracia, se ha forjado una democracia en virtud de un gran pacto. Porque la forja de la democracia es el pueblo. Es ahí, en el hierro, donde se caldea la temperatura para que pueda forjarse con el calor y con la fuerza del pueblo. Se forja la democracia, que consiste en dominar, controlar el poder. ¿De quién? De los poderosos. Entonces, si es un forjador del gran pacto, es el forjador de un pacto entre poderosos, de una oligarquía. Es cierto, las oligarquías tienen un mérito. Primero, es el sistema más estable de todos los que se conocen. La oligarquía dura mucho más que las democracias. Entonces Suárez, tiene el mérito de haber facilitado el gran pacto entre los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos para Suárez? Los poderes fácticos, lo que se llamaba entonces, que yo creé el nombre de fácticos, poderes fácticos, que era el poder de hecho, que lo tenía el ejército, la iglesia, claro, las instituciones, los políticos residuales del franquismo, y la clandestinidad, que tenían la legitimidad de siglas históricas, como el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Comunista. Eran siglas, pero no tenían realidades legales. Entonces Suárez forja el gran pacto entre esos poderes fácticos. Claro, el ejército se opone al reconocimiento del Partido Comunista, y Suárez tiene la singularidad, el valor personal, la singularidad, el atrevimiento de forjar el pacto del Partido Comunista con los poderes fácticos que apoyan la transición a favor de Juan Carlos. Y el rey acepta el pacto
que Suárez, por sorpresa, contra los elementos más duros y más extremistas del ejército, lo sorprende una Semana Santa legalizando al Partido Comunista contra la promesa que le hizo al propio ejército solemne de que nunca reconocería al Partido Comunista. Es decir, un hombre que incumple su promesa como un hombre que incumple sus juramentos de fidelidad a la Falange y que jura lo contrario cuando jura la Constitución. Ese es un hombre que es forjador ¿de quién? Del Gran Pacto, pero antes de forjar el Gran Pacto lo primero que está forjando es su porvenir como presidente del gobierno, para lo cual jura en falso los principios del movimiento, se hace ministro del movimiento y luego forja el pacto a favor de la monarquía. Y cuando el rey lo echa, porque le obliga a dimitir, él pronuncia la célebre frase: dimito para que la democracia no vuelva a ser otro paréntesis. En primer lugar, nunca la democracia en España ha sido un paréntesis, porque nunca ha habido democracia. Salvo en la República, que se puede llamar democracia, aunque no fuera democracia representativa, sino democracia parlamentaria. En fin, se podía considerar que era democracia. Pues bien, pues la República no vino como consecuencia de derribar la dictadura, porque no se puede decir que fuera una dictadura el gobierno berenguer de la monarquía. No era, es que miente, incluso no sabe, era tan ignorante, un pobre hombre que a duras penas aprobó la carrera de Derecho. ¿Cómo se exigirle? Es muy difícil convertirlo en un mito, salvo que se mienta descaradamente. El mito de Suárez. No, él forjó el gran pacto entre los poderosos. Esto en cuanto al país y a los titulares, que miente, pero no miente del todo, porque al confundir la democracia con el gran pacto, es verdad que la oligarquía que hay hoy es la consecuencia directa del pacto que Suárez forjó cuando dijo los dos inventos de Suárez, las dos grandes creaciones únicas que hizo. Fue, por un lado, decir café para todos. Eso fue creación aunque se le ocurrió a Arévalo, al presidente de Andalucía, pero al hacer lo suyo Suárez inventó el café para todos, que es la tragedia de España. Sentó las bases para destruir España. Lo que hoy viene en Cataluña, en el País Vasco, es directa consecuencia de Suárez. Y se presenta un hombre como un patriota, pero que se subordinó todo a su poder personal. Con tal de ser presidente decía café para todos. Pero ¿cómo? Si él sentó las bases de lo que está pasando hoy en España, ¿cómo es posible que la prensa, los medios de comunicación y el mundo entero esté mintiendo sobre Suárez? Se quiere engañar. ¿Para qué? Porque para atacar a Suárez, o decir la verdad como yo digo, el pueblo español y el Partido Socialista y la prensa y las televisiones tenían que decir: somos idiotas, porque subimos al poder y alabamos a un señor que dijo café para todos, que es la causa de lo que está pasando en Cataluña y en el País Vasco. Ese fue su único medida personal. Dijo que hizo dos: una esa, y otra reconocer al Partido Comunista, pero incumpliendo su promesa a los militares. Está muy bien, yo estaba a favor, claro, si yo estaba aliado con el Partido Comunista, ¿cómo no voy a estar a favor de la legalidad del Partido Comunista? Pero, ojo, la persona que hace una promesa la cumple y muere antes que incumplirla. Si la incumple, lo hace por razones personales, por ambición. Nadie puede faltar a su promesa si no es porque le conviene. Si Suárez incumple la promesa dirigida a los militares para reconocer el Partido Comunista, es porque le conviene a él, porque de esa manera el Partido Comunista se convierte en aliado incondicional de Suárez, como todavía sigue. Santiago Carrillo, hasta que ha muerto, la palabra sagrada en sus labios era Suárez. Claro, por eso ahora es un mito Suárez, pero mito Suárez. Antes de pasar al mundo, dos palabras nada más sobre el mito. Hay dos tipos de mitos. Washington es un mito, Lincoln es un mito, De Gaulle es un mito,
¿Por qué son mitos? Porque son mitos fundadores. Washington gana la guerra civil, no, la guerra contra Inglaterra, la guerra de independencia, no civil, al contrario, convierte a los milicianos que se enrolan para defender la independencia de las colonias contra la metrópoli inglesa y que no tenían más armas que las que tenían los cazadores en las puertas de sus cabañas, pues gana la guerra y se convierte en un mito. Y el Washington, el primer presidente, es un mito, pero es un mito fundador, no es un mito personal. Enseguida, su fama y su aureola la transmite a la independencia, a la Constitución, a la clase política que se ha puesto, ha dirigido a un pueblo entero puesto en pie. Esos son mitos fundadores. También es mito fundador Lincoln. Lincoln se hace porque gana la guerra de secesión. Es decir, Washington gana una guerra, la de la independencia. Lincoln gana otra guerra, la civil. Y a diferencia de lo que pasó en España con Franco, por eso es un mito, primero tiene la aureola que ganó la guerra, pero tiene también la aureola de su muerte heroica, porque fue asesinado en un teatro por un pobre diablo que era artista, lo matan, y la política que ha tenido desde el triunfo en la guerra civil hasta su muerte fue de pacificación. ¿Y qué sentido? No discriminar entre vencedores y vencidos. ¿Qué hizo España, Franco? Lo contrario. Triunfa la guerra civil, triunfa Franco, y desde el primer día discrimina en los puestos del Estado, en las oposiciones, en todo. Es perseguir al que ha perdido la guerra civil y premiar a los que la han ganado. De ahí el odio, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde todavía quedan algún rescoldo entre el norte y el sur, pero los recuerdos de la guerra han sido totalmente superados en una armonía nacional. En España no. Por eso todavía cuando se habla de memoria histórica o los garzones y compañía hacen esas tonterías, es porque queda en el fondo todavía un verdadero odio a los vencedores, de los vencidos a los vencedores de la guerra civil. Y esos son los que dicen memoria histórica. Hay que los cadáveres asesinados en las carreteras, en las arcenes, hay que claro. Porque es verdad que a Franco, la política de Franco no fue pacificadora, sino que al contrario, esquilmó, se aprovechó del triunfo de la guerra civil para darle el premio a la mitad de los españoles contra la otra mitad. Eso no ha desaparecido. Ni esta oligarquía lo ha hecho desaparecer todavía. Ese fondo queda ahí. Y las últimas manifestaciones que vemos, en cuanto puede el pueblo español asoma la oreja de que es un pueblo dividido en dos, vencedores y vencidos. Y la monarquía, ¿al lado de quién está? Pues amigos, como ha sido la continuación de Franco por otros medios, hay en la monarquía actual, que es la obra de Suárez, ha traído el ministro de la Falange, que era Suárez, ha traído la continuidad del franquismo. Y al ser continuidad del franquismo está prohibido, pero completamente prohibido en las leyes que se investigue o se controle al poder. El rey inviolable, como Franco. Eso lo ha traído Suárez. Y la clase política, pues con privilegios, para no ser perseguida, a pesar de que la corrupción es 100.000 veces mayor que bajo Franco. Hoy, en España, la corrupción. ¿Y qué ha hecho Suárez para evitar esa corrupción? Nada. Porque la Constitución, que Suárez no intervino en su redacción, porque era un hombre tan ignorante, de derecho no sabe nada, que él no intervino ahí. Él tuvo que confiar en quién, pues en Fraga, en los Roca, en los abogados, pero él no sabe nada. ¿Y el resultado cuál es? Una España rota en Cataluña y en el País Vasco y podrida por la corrupción en todo el resto. Esa es la obra de Suárez. Y eso todo hoy, para no reconocer que es su propia obra, todos los partidos, todos son responsables de esta degeneración de la oligarquía, y como
todos son responsables de que la banca se rescate con dinero de los contribuyentes y no devuelvan. Como todos son responsables, toda la prensa y todos están con el mito de Suárez como si fuera Washington, como si fuera Lincoln o como si fuera De Gaulle, porque De Gaulle es otro mito fundador, porque fue una sola persona, él en Londres, con la radio, con la voz suya, levantó el orgullo de los franceses contra la invasión alemana y contra el gobierno de Pétain, el traidor Pétain, el degenerado Pétain, el viejo Pétain, que aquí en España todavía tiene buena leyenda, porque era franquista, era fascista. Bueno, pues eso, De Gaulle es un mito fundador. Es natural que los mitos fundadores tengan una aureola, pero un mito, hacer un mito Suárez, eso solamente puede ser mediante lo que se llama mitos fabuladores. Es una fabulación colectiva, porque todos están interesados en hacer de un mito Suárez para no reconocer que ellos, todos los que alaban a Suárez, fueron, los que alaban hoy a Suárez, fueron ayer unos miserables traidores. ¿A qué? A la libertad, porque en España no hay democracia. El gran pacto fue el pacto de Santiago Carrillo con la banca, de Santiago Carrillo con el rey, del Partido Comunista con la oligarquía, con los terratenientes. Ese fue el gran pacto, esa fue la traición. Fue el gran pacto de que Felipe González renunciara al marxismo, renunciara a ser de izquierda. Todos se convirtieron en socialdemócratas. Ese fue el gran pacto. Y eso fue obra de Suárez de ninguna manera. Suárez sí, Suárez facilitó el camino para la traición del Partido Comunista. Como él era un traidor, porque él traicionó a la Falange, se entendió a la perfección con el otro traidor que era Santiago Carrillo. Y ese pacto entre dos traidores forjó la leyenda de Suárez y la leyenda de Santiago Carrillo ante la derecha. Porque ante la izquierda, Santiago Carrillo es un traidor. Ante mí, Santiago Carrillo es un traidor. Y yo no soy de izquierda, ni de derecha, porque no soy ideólogo. Yo quiero la libertad colectiva para todos, sin discriminación. Y por eso me permito el lujo de no ser de derecha ni de izquierda y atacar a la derecha y a la izquierda por traidores. Y como estamos hablando de Suárez, digo, Suárez es un hombre de derecha, no, de extrema derecha, falangista, jefe del movimiento. ¿Y qué hizo en su vida? Dar la coba a los superiores, a Carrero Blanco, yéndose a veranear al Buzo, al puerto de Santa María, para ir a la iglesia, a la misa, que iba Carrero, y ponerse todos los días allí a comulgar para que Carrero lo viera. Así hizo su carrera. Y una vez que está en el poder, y que es ministro, cuando el rey lo llama porque lo considera que es manejable, porque es joven, más joven que los demás. ¿Y qué hace Suárez? Pues empieza a conceder. Y vayamos al mundo ahora. ¿Y qué dice el mundo? Sí, el mundo pues es casi monográfico eso que Suárez. No, que quiero decir sobre el consenso. ¿Qué dice que fue? No, perdón, antes del mundo del país, el editorial añade a lo que he dicho de forjador de la democracia, que es mentira, dice un político de consensos. Señores, acaba el país de decir exactamente lo contrario de lo que fue. Suárez no fue un hombre de consenso. Pero ¿cómo iba a ser un hombre de consenso si él viene de la Falange, es ministro de la Falange, promueve la disolución de las Cortes? ¿Pero qué es esto de consenso? No, señor, no es verdad. El consenso vino después. Es que la gente no quiere tener memoria, ni tiene un orden. Y en la política, como en el derecho, lo primero en el tiempo es el que marca el camino. El prius in tempo, el prius, lo primero en el tiempo es lo que define. Y Suárez no vino con el consenso bajo el brazo, ni aplicó el consenso. Suárez vino con su idea de poder personal, de ser presidente. Como lo ha confesado en su biografía, siempre dice un hombre que siempre quiso ser presidente, y a eso fue su vida, nada de consenso. Y como presidente se encontró uno, que era un ignorante, porque ni siquiera había estudiado la carrera de Derecho. Al ser un ignorante no tenía ni idea de lo que es una constitución, ni sabía lo que es una constitución democracia. Era un hombre de consenso. No, señor, tampoco, porque el consenso es una obra colectiva.
Es decir, el consenso no hay una persona que sea de consenso. Todos se ponen de acuerdo en el consenso cuando no quieren someter una cosa a votación. Tienen miedo a votar, porque no quieren que gane la mayoría y pierda la minoría. Nadie quiere perder. Esos son los hombres de consenso. Entonces se ponen de acuerdo para no votar y aceptar las cuestiones por unanimidad o por consenso, que es una unanimidad en la que cada uno renuncia a un poquito de sí mismo, pero muy poco, apenas, porque si es mucho ya eso es traición. Pues Suárez no es un político de consenso, porque ahí se confunde la prensa y lo confunde la opinión pública, que no es lo mismo ser un político de consensos en plural, como dice El País, que un político de concesiones, que fue Suárez. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Que Suárez no tenía ninguna idea previa y lo eligen presidente por la confianza o la simpatía que despierta, la adulación que despierta él en el rey, simpatía real, lo nombra. Muy bien, entonces empieza a gobernar. Como no sabe nada de derecho, ni sabe por dónde empezar, empieza llamando a la gente. ¿Y a quién llama? Primero llama a los suyos, a los más cercanos, y forma un grupito de Abril Martorell y compañía, bien bueno, y llama a Felipe González enseguida, porque ya contaba con los franquistas. Llama a Felipe González y se entiende con él a la perfección. Y luego ahí el lío más grande es con el Partido Comunista, y al final él se atreve porque tiene que gobernar, no sabe cómo hacerlo y concede la legalidad al Partido Socialista enseguida y luego al Partido Comunista, a pesar de que en mi despacho guardo, y aquí lo tengo en mi casa, el documento firmado por Santiago Carrillo, por Felipe, por todos los partidos de la oposición y clandestinos, junto con los liberales, como de Camuñas, como de Garrigues, de todos, comprometiéndose a que ninguno aceptará legalizarse su partido sino en un solo acto junto con todos los demás. Eso todos incumplen lo que han firmado, pero no poco antes. Y Suárez, que es un hombre que no es un político de consenso sino de concesiones, va aguantando a medida que va concediendo. Si le van pidiendo y va dando, le van pidiendo y va dando. Todo. Y hay un momento clave en la forma de ir dando poderes fácticos a los que se lo pedían. Hay un momento clave que es, en mi despacho hay una reunión donde se manifiesta lo que va a pasar con Suárez. No hablaron a Suárez, porque cuando hablaron de este tema se creía que el presidente iba a ser Areilza o Fraga incluso, pero nunca pensaron en Suárez. Y dijeron que claro, que había que preparar un acuerdo. Nadie empleaba entonces la palabra consenso, eso se empleó mucho después. Yo tengo memoria exacta de cómo se producen los acontecimientos. Y antes del consenso hubo el acuerdo, pero no por consenso, sino que te pido y tú me das. Y yo te pido porque si no tú no vas a poder gobernar. Te voy a hacer oposición en la calle. Y eso ahí no hay consenso. Lo que pide, venga, legalízame. Uno, legalízame. Otro. Llega el Partido Comunista. Igual, concesiones. Y hace concesiones. Y llega un momento que la autonomía que es donde surge el gran problema. El gran problema es que la autonomía, claro, hace primero la gran trampa de la autonomía de Andalucía, donde hace un pacto con Alejandro Rojas Marcos, se descubre el pastel, es un lío, y ya claro, lo que es verdad que había sido una obra casi exclusiva del partido andaluz de Alejandro Rojas Marcos, se apodera el Partido Socialista de ella porque descubre que era una trampa, una mentira, una comedia que había montado Suárez. Bueno, pues todas esas mentiras las descubre y se enfrenta al gran problema. Y el gran problema que surge con Andalucía se extiende enseguida a otras partes. Y ya, claro, él termina, cuando digo él, me refiero a Suárez, termina teniendo que conceder un régimen de igualdad absoluta para 10, bueno, después con el tiempo fueron 17, pues entonces al principio eran 14 o 15, ¿no? Y el régimen de autonomía lo concede también Suárez bajo el lema de café para todos. Es decir, que no ha sido un hombre de consenso, porque jamás se pronunció la palabra durante su primer mandato. Es imposible. Fue simplemente que fue concediendo todo lo que le pedían. Y cuando se le acabó lo que se daba,
Cuando no tenía nada que repartir, se hunde su partido y se produce el fenómeno histórico de que un hombre en el gobierno saca un diputado, se acaba el partido. Ese fracaso tan grande se da ¿cuándo? Pues cuando dejan de ser gobernante y se presentan las elecciones. Es el ridículo más grande que ha sido, porque que no valía nada, era un pobre hombre, pero apoyado por el rey. Claro, parecía algo grande porque podía legalizar. ¿Cuál era el mito? Que tenía el boletín oficial. Y al tener el boletín oficial contentaba a todo el que estaba descontento con Franco. Ese fue su poder. Contentar a los descontentos del franquismo. Y cuando se le acabó ese poder, porque no tenía nada más que repartir, se acabó Suárez y se acabó su partido, no saca un diputado y le obligan a dimitir antes. ¿Quién lo obliga a dimitir? El rey, Juan Carlos. Le obliga a dimitir y se produce esa célebre reunión con los militares, que no está aprobado, aunque lo he oído ayer mismo, lo oí, que le ponen una pistola en la mesa para decir, bueno, y que el rey se va y dice, bueno, aquí os dejo solo para que arregléis el tema con una pistola en la mesa. Yo lo que sí sé es la reunión con dos tenientes reales. Y sé que el rey quería, que lo odiaba, que no podía soportarlo más, que quería echarlo, que quería que entrara en el gobierno en el 23, pero junto con el Armada de presidente, que entraran también los socialistas, el Partido Socialista, y también algún comunista, como Tamames, por ejemplo, así todos aquellos que estaban en la idea del pacto, porque allí no había entonces consenso, era pacto, había que pactar, y los catalanes trajeron a Madrid la idea del pacto. Cataluña es una cosa de pacto, es pacto, no consenso. Eso fue posterior, hasta que no hubo los pactos de la Moncloa, que incluían las cuestiones sociales, por la ciudad laboral, no se empleó nunca la palabra consenso. A partir de ahí sí, se habló ya del consenso. Pues bien, este es Suárez. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice El Mundo. Pues El Mundo, en su portada, dice: adiós al mito de la transición. Ahí no miente. Porque, claro, el mito de la transición tiene dos significados. Uno, que la transición es un mito. Y es verdad. Pero a eso no se refiere. Adiós al mito. Y adiós al mito es adiós a Suárez. Luego, sin darse cuenta El Mundo, aquí está diciendo que es una mentira todo, que es un mito, que Suárez es un mito. Porque si no diría adiós al mito de la transición. Uno, porque la transición hace mucho tiempo que dicen que ha terminado, y otros como yo que digo que no ha terminado todavía. Luego aquí Mundo está destruyendo a Suárez. En el inconsciente, por supuesto. No se dan cuenta que decir adiós al mito de la transición es decir adiós a la mentira de Suárez en la transición. Adiós al mito, que es falso. Eso es lo que está diciendo. A ver qué dice más. También dice: unánime reconocimiento de su figura como artífice de la democracia. Artífice, venga, a ver, vamos a ver, artífice. Y también como si él supiera lo que es democracia. Mira, Suárez no sabe ni lo que es parlamentarismo, ni lo que es liberalismo, ni lo que es socialdemocracia, ni lo que es democracia, ni lo que es constitución, ni lo que es carta fundamental. No conoce la historia, nada en absoluto, un ignorante, pero un analfabeto total. ¿Cómo va a ser artífice de la democracia? Pero que si no existe, ni siquiera, si en Estados Unidos no hay un artífice de la democracia, pero ¿cómo en España lo va a haber? De Gaulle es artífice de la Constitución de la Quinta República. Pero nada más. Nadie hay que sea artífice. Si eso habla de los pueblos. ¿Es que acaso la Constitución de hecho no escrita que hay en Inglaterra es producto de alguien? De los siglos, de la guerra, de la gloriosa, de la guerra en la que triunfó el protestantismo, el parlamento y protestantismo, que es el origen del parlamentarismo actual. ¿Pero qué es eso? Si no hay nadie, no ha habido ningún gobernante en la época histórica que sea tan ignorante como Suárez. En ninguna época histórica que ha pasado la historia, porque ha marcado la historia, nunca ha tenido al frente a un hombre como Suárez, que era un pobre hombre ignorante, que no sabía nada, que había además traicionado a la Falange, y ahora después traicionó a Franco. No traicionó al rey, no, fue el rey el que lo traicionó a él. Él fue fiel al rey. Ahí
Fue Juan Carlos quien traicionó a Suárez y ahora va compungido a decirle que es el amigo leal. No, señor, fue lo echaste, y es cuando él dijo que no quiere ser un paréntesis en la historia de España, aunque no es verdad, que dice como otras veces, eso no es verdad. El rey fue el que promovió la expulsión de Suárez del gobierno. Fue el rey. Pues, en fin, a ver, ¿qué es el mito? Pues muy bien, el mundo dice la verdad sin saberlo, sin darse cuenta. Adiós a la mentira de la transición. Pues sí, el mundo publica Otro, por ejemplo, adiós al político del consenso. De manera... Sí, esto es Rajoy y Rubalcaba aquí, ¿no? ¿Cómo? Es que esto es una sección que saca el mundo que la llama... No, por un momento. Adiós al político del consenso. Tú has dicho eso es Rajoy y Rubalcaba. ¿Es que lo han dicho ellos? No, señor, lo dice el mundo. Sí. Y otra cosa, aparte, dice, Rajoy y Rubalcaba elogian su capacidad para superar divisiones y unir a los españoles. Son dos cosas distintas. Y yo he dicho adiós al político del consenso, mentira, porque Suárez no inventó el consenso. Digo que él daba lo que le pedían. Eso no es consentir, eso es consentir. Eso es conceder. Ese no es el consenso. El consenso nace después de Suárez, después, cuando ha repartido don Suárez, ya viene el consenso para gobernar o administrar lo que ha repartido Suárez. Suárez reparte España, no solo en el territorio, sino en competencias, en funciones. Y luego a otra cosa, que ya hablaremos de ella, es qué dicen Rubalcaba y Rajoy respecto a Suárez. Ya hablaremos de eso. Sí, es que el mundo hace una sección que llama Adiós al artífice de la democracia y cada página publica por lo que han dicho diferentes... Muy bien, pues vamos a ver lo que han dicho, pero cuando yo digo adiós al político consenso, no me diga que Rajoy y Rubalcaba no tiene nada que ver. Que está en la misma ha dicho página. Eso es, y no tiene nada que ver. Sí. No te disculpes, no es nada más. Vale, pues eso ya lo hemos leído, lo que dice Rajoy y Rubalcaba. Ahora dime tus opiniones. El rey dice que se despide con dolor del amigo leal. No fue un amigo leal, fue desleal. Empezó siendo amigo leal. Luego fue su enemigo que lo echó y movió al ejército y al PSOE a una campaña tremenda contra Suárez, como pocas han visto. Todo el mundo contra Suárez, empezando por el rey. Y luego, cuando se puso enfermo con el Alzheimer, entonces ya la compasión y la falta de peligro, que Suárez ya no era un